Bien, buenos días. Soy Mauro Cuesta. Tengo el placer de moderar la mesa de arquitectura aplicada a personas con demencia. Yo primero tengo que hacer una reflexión, que es que la primera cosa que aprendí al dedicarme a personas mayores es desaprender, precisamente. Es poner en cuestión o poner en crisis todas aquellas verdades que parecían absolutas, todos estos criterios que estaban como muy trabados, muy consensuados, y ponerlos en cuestión, tratarlos con el equipo asistencial y poco a poco pues, ir evolucionando esos factores para otras realidades. Para realmente darte cuenta que lo fundamental es empatizar, ver a través de los ojos de las personas que tienen demencia y proyectar desde las necesidades reales que tienen estas personas. Un poco perder esta tendencia que tenemos muchos arquitectos o que teníamos de la escuela a empatizar o sea, no empatizar y precisamente pues, trabajar de una manera mucho más colaborativa y mucho más cercana con los equipos. Para darte cuenta pues, que cada uno de los proyectos, por pequeños que sean, pues son pequeñas oportunidades que tenemos de mejorar el día a día de todas las personas que viven con demencia. Por lo tanto, esto no va de arquitectura solamente, a pesar de que tengamos 4 arquitectas en la mesa, sino que va de conjugar criterios asistenciales, criterios de eficiencia energética, criterios de confort, una serie de parámetros que todos ellos conjugados y todos con la misma relevancia, pues al final tienen que aportar la solución final. Como arquitecto y como profesional del sector, estoy enormemente convencido pues, que la jornada de hoy es una oportunidad única de unar experiencias de relevancia a nivel internacional, pero también de nuestra realidad más cercana. Y voy a pasar, para no robaros más tiempo, a presentaros. Leslie Palmer es la directora de Arquitectura del Centro de Desarrollo de la Universidad de Stirling y fundadora de su propio despacho de arquitectura, en el cual desarrollan proyectos a nivel internacional en este campo. Elena Marco es la jefa del Departamento de Arquitectura en Construcción del entorno de la Universidad de West England en Bristol. Paloma Ramos es arquitecta y familiar de persona con Alzheimer y presidenta de AFADE Málaga. Y, por último, María José Moreno, arquitecta también, patrona de la Fundación Auvisha y con despacho también propio, Errotu, ¿verdad?, que está especializado en el diseño y adaptación de espacios para personas con demencia. Pero también con un doble rol que yo creo que puede aportar una visión muy interesante, que es también docente del máster de gerontología por la Universidad de Valencia. Por tanto, estoy convencido de que tanto las exposiciones como el debate que se va a generar después pues van a surgir inquietudes y aportaciones muy interesantes. Entonces, el desarrollo va a ser que cada una de ellas van a disponer de un tiempo de exposición inicial para luego generar un debate abierto para temas formulados y también adicionalmente dispondremos del tiempo suficiente pues, para que cualquier persona del auditorio pueda formular preguntas o cuestiones para debatir con las 4 ponentes. Muchas gracias. Good morning, buenos días. Muy buenos días. Me llamo Leslie Palmer y trabajo en un centro en la Universidad de Stirling. Somos un equipo multidisciplinario de arquitectos e ingenieros, diseñadores y paisajistas. Y nuestro propósito es trabajar para mejorar la vida de las personas que viven en las residencias y que sufren demencia y también en las unidades de demencia. Nuestro propósito no es encontrar una cura para la demencia, sino trabajar precisamente para reconocer que vivir con demencia
supone vivir con dignidad y poder vivir con autonomía. Bien, vamos a echar un vistazo a la historia de los principios de la demencia, principios con los que hemos trabajado, y también vamos a ver una serie de fotogramas de los proyectos desarrollados en el último año. Cada uno de estos proyectos son seguros respecto a la demencia, son entornos seguros para la demencia, y hemos probado en situaciones reales, en centros comerciales, también en la demencia en los aeropuertos, y por tanto estamos en una nueva etapa de la investigación de la demencia y la arquitectura. En el año 2001, nuestro fundador, el profesor Mina Marshall, se dio cuenta que había una correlación entre el entorno y también el comportamiento de las personas con demencia. Mina Marshall es una trabajadora social, es hija de un arquitecto, y yo creo que ello nos ha proporcionado una visión para poder construir un entorno como elemento determinante para la salud y el bienestar. Y por tanto, en el año 2001 publicó el esquema de Marshall, los 11 principios para vivir con la demencia. En el año 2008, la Universidad de Stirling publicó una auditoría de diseño de demencia. Tuvimos, por tanto, una serie de distintas medidas en inglés publicado, y vimos cuáles son los atributos necesarios para poder dar apoyo a la gente con demencia. Empezamos a hacer esta investigación en el año 2015. Realizamos en la facultad una serie de estudios publicado por varios de nuestros colaboradores. Realizamos una investigación sobre la terminología y vimos cuáles eran precisamente los puntos esenciales del esquema Marshall. Siguen funcionando todos los puntos del esquema Marshall y puede mejorar la calidad de la vida de la gente con demencia. Evidentemente nos dimos cuenta que había una serie de elementos que se iban superponiendo respecto a las soluciones que se podían ofrecer, y quisimos comprobar que nuestros descubrimientos eran consistentes. Realizamos una serie de principios de diseño a escala internacional, y en última instancia lo que queremos es compensar precisamente las capacidades. Estamos todos de acuerdo que la demencia se tiene que reconocer como una discapacidad. La discapacidad no es algo que nosotros tengamos, no es algo que se nos pone nosotros, sino que tenemos que lidiar con el entorno, y por tanto tenemos que ver la demencia como una discapacidad, cómo adaptarse al entorno para dar apoyo a la gente. Después tenemos que maximizar también nuestra dependencia, aumentar la autonomía de la gente, aumentar la dignidad y la identidad. Todo ello requiere una serie de años de estudio, de formación por los que hemos pasado, y hemos visto precisamente cuáles son las casas, los entornos donde nosotros vivimos, sobre todo en las zonas rurales y las ciudades, y no solo tenemos que limitarnos a dar una serie de opciones y limitarlas porque tienen demencia. Queremos reforzar la autoestima, la confianza a través de actividades de su vida cotidiana, a través de mejorar el entorno seguro del edificio, que sea legible, comprensible y que sea fácil de utilizar. Y también lo que queremos es demostrar que los cuidados del personal son de nuestro personal de cuidados es muy importante. Hay que, sin lugar a dudas, reducir los niveles de agitación, de agresión, de ansiedad, y la gente que está cuidando a las personas con demencia tienen que ver facilitado su trabajo para reducir la frustración, la ansiedad y el cansamiento del personal. Ayudar al personal puede resolver también los problemas de la gente con demencia y facilitarlos, y también orientar y tener las cosas que sean comprensibles. Controlar y equilibrar los estímulos. Vemos mucha agresión, mucha agitación, muchos nervios por causa del entorno, a lo mejor el entorno auditivo, pero también el entorno visual y el entorno físico, y por tanto tenemos que ver que hay una serie de coherencias en todos los elementos que hemos auditado y poder ver, por ejemplo, cuáles son las alturas, por ejemplo, de los lavabos, también las puertas de los lavabos. Podemos poner estas señales, este gráfico, ¿no?, en los colores que sean bien visibles. La investigación ha demostrado que la gente con demencia, utiliza 8 veces menos el baño, y por tanto los niveles de incontinencia aumentan, porque no saben encontrar el lavabo cuando realmente lo necesitan, y por tanto este es un proyecto que nosotros terminamos el segundo trimestre de año. Está escrito en japonés, pero todos sabemos que si abrimos esa puerta lo que vamos a encontrar va a ser una taza de váter, y por tanto vamos a dar apoyo a través de estos estudios y también a través de la señalización del entorno. Es vital. Bien, después las características del diseño internacional. Normalmente hay tamaños pequeños, tenemos que tener, sin lugar a dudas, una adaptabilidad mejor a los hogares, tenemos que tener un alcance para las actividades ordinarias, tenemos que tener características que no obstruyan la seguridad, habitaciones para distintas funciones con muebles que encajen a la edad de un modo adecuado, también tener un espacio exterior seguro, también facilitar, pero sin lugar a dudas, esto tiene que reforzar, el acceso a la luz del día y regular también los ritmos, también
poder utilizar, sin lugar a dudas, sistemas de iluminación mejor en la calle, y también, como sabemos, la gente con demencia cuando sale al exterior se ven mucho más ansiosos y, por tanto, tener entornos más seguros con accesos limitados a los espacios para que no puedan sufrir según qué accidentes. Muchas veces vemos que la señalización de tráfico no es adecuada. Muchas veces la gente está agitada por los altos niveles de estrés, por culpa de ese entorno que se tiene en las comunidades. Después, tener una señalización mejor y allí donde sea posible, por ejemplo, con sonidos, con olores, etcétera, utilizar objetos que sean más coloridos para una mejor orientación y, por tanto, ver cuál sería la señalización que sería más idónea. Así que, ¿qué quiere decir pequeño y hogareño? Bien, aquí tenemos unas de las características que nosotros hemos ido analizando y reconocemos que necesitamos un modelo social de los cuidados y, por tanto, ya tuvimos un modelo médico social, ¿no? Pero estamos dando, sin lugar a dudas, tejado, confort, agua, alimentos y soporte. Ahora lo que queremos es un modo de cuidado psicosocial donde la gente viva en un entorno donde tengan autonomía total. Y por tanto, este modelo social exige habitaciones más pequeñas, menos camas, no más de 10 personas con demencia viviendo en un único clúster, porque los niveles de agitación y de agresión al final terminan imponiendo varios obstáculos, reduce por tanto la calidad también de las comidas, del tiempo que se pasa en común, y por tanto esto requiere que tengamos un modelo clúster de 8 a 10 camas. Como mucho, si no se pueden tener, por tanto, esas camas, hay que tener esos centros como mucho con 8 o 10 camas. Y después reducir la agitación que se puede producir precisamente por la falta de implicación. Hay que tener espacio para las funciones, no una sala multipropósito, sino que tenemos que tener salas con funciones claras y específicas para aquello que ha sido diseñada esa sala, ¿de acuerdo? Y los estudios, por supuesto, realizados por Cohen Mansfield, nos muestran que esta idea se refuerza. Los espacios pequeños son mejores que los grandes. La reducción del espacio reduce la ansiedad, reduce también los niveles de agresión, reduce también el estrés y los comportamientos estresantes. Estos son elementos vitales cuando consideramos la satisfacción del personal en el lugar del trabajo, pero también la buena gestión, ¿no?, del peso de los cuidados de la familia, pero sobre todo lo más importante, la mejora también de la calidad de vida de los pacientes que sufren demencia. Cuando tenemos en cuenta los espacios de circulación, vemos una gran incidencia de agresión, por ejemplo, muchísima agitación en los espacios de circulación. Los residentes no quieren cruzarse los unos con los otros. En parte esto tiene que ver por el espacio no compartido. Muchas veces hay espacios muy limitados de solo 4 metros de anchura y por lo tanto hay resistencia en el paso y por lo tanto tenemos que tener pasillos mucho más anchos. Aquí tenemos un centro, vemos centros de almacenamiento para el equipamiento médico que tiene que estar bien controlado, tiene que estar cubiertos, tenemos que tener pasamanos para que puedan andar perfectamente. Eso es una característica muy importante. La reducción también de los obstáculos para que la gente con demencia pueda superarlos sin ningún tipo de complicación. No sé si pueden verlo en esta imagen, pero vemos sin lugar a dudas un espacio completamente abierto y por tanto podemos avanzar rápidamente. No tiene por qué ser así de abierto. Lo que se necesita es que haya calidad. No tiene por qué haber técnicas de diseño muy avanzadas. Simplemente estas cosas más familiares facilitan sin lugar a dudas el movimiento. Y como sabemos, la visión es inferior con demencia y por tanto hay que mejorar las condiciones de luz. Bien, el suelo utilizado tiene que reducir el impacto sonoro. Tenemos que reducir también y aumentar el tono de un modo consistente. Vemos que la gente, por ejemplo, tropieza porque hay colores muy distintos, hay que tener un tono consistente y después puertas contrastadas, ¿no?, para poder saber dónde está la puerta. Las puertas del dormitorio tienen que tener, por ejemplo, una estantería para dejar las cosas personales y facilitar la entrada y también personalizar la puerta y cuando, por ejemplo, se pueda entrar a otra habitación y que no haya ningún tipo de equívoco y, por tanto, así facilitaremos la vida a los residentes. Y después la zona del lunch tiene que ser cómoda, no tiene por qué tener muchísimo estilo, pero que no tiene que tener un aire clínico. Bien, tenemos que tener algo cómodo, práctico, que la gente pueda coger las cosas que realmente desea. Tener una biblioteca es algo importante y garantizarse, ¿no?, de que el espacio está libre
de obstáculos, que no haya tropezones y también que no haya alarmas auditivas, ¿no? Que, bueno, cuando haya, por ejemplo, algún tipo de emergencias, se pueda escuchar bien, pero que no haya mucho ruido. Después el acceso a los baños para reducir la ansiedad, por ejemplo, cuando se sale de las habitaciones, que se reduzca la ansiedad, también en las actividades y también es importante tener este entorno agradable. La cocina es una de las zonas donde hay más actividad diaria y, por lo tanto, cuando tenemos, por ejemplo, las cocinas en casa que funcionan correctamente muchas veces se tropezan con los objetos tales como el té, el café y por tanto ello aumenta también la cocina ayuda a la interacción social de los residentes y también ese espacio comunal aumenta la dignidad, donde la gente se puede sentar, verse los unos con los otros. Puede tener, por ejemplo, tener soporte en la comunicación oral, no comunicación oral. 10% de la comunicación es comprensible solo y, por tanto, es importante que la gente pueda ser capaz de interactuar a nivel social, pero también es igual de importante, ¿no? Aplicar todos los principios para que la gente pueda descansar y respetar el descanso. Por tanto, son una serie de elementos como, por ejemplo, la facilidad en encontrar los objetos, por ejemplo, la taza de té, sin tener que pedirle al asistente que les ayude. En el dormitorio, evidentemente, tiene que ser una entrada fácil, donde se vea la cama, ver también el baño desde la cabeza de la cama, niveles decentes de luz, también poder abrir las ventanas fácilmente y las cortinas y también equilibrar todo este movimiento para que la gente con Alzheimer sea capaz de moverse en espacios completamente oscuros y que no haya, por ejemplo, luces de LED. Utilizamos luces más cálidas, más rojizas, para poder ver el suelo, para poder tener seguridad y nunca utilizar luz de banda azul y también tener al alcance los objetos personales. Muchas veces no tienen una buena ubicación de los objetos personales. Hay que personalizar el espacio para reforzar que se trata de su espacio. No tiene que haber ningún problema allí cuando están precisamente encontrando los objetos. Precisamente lo que queremos es facilitarles las cosas. Bien, los baños nos han demostrado que hay, sin lugar a dudas, mejoras por hacer. Necesitamos elementos de apoyo. Al tener por ejemplo, los lavabos tienen que estar en contraste con el color del suelo para poder posicionarse en el baño, sentarse correctamente y mantener esa dignidad después a lo largo de la vida. También pasamanos bien contrastados. Es muy probable que estas personas mayores tengan otros problemas. Puede que tengan problemas en discriminar los colores. Nos cuesta más cuando envejecemos discriminar entre los colores, así que este tipo de elementos del mismo color que la pared van a ser difíciles de distinguir por ellos. Y de nuevo, unos tonos coherentes en el suelo. Y también algunos carteles escritos, pero tiene que ser simple, tienen que ser claros. Y de nuevo tiene que haber un buen contraste de los elementos. Y en nuestra investigación hemos comprobado que esto refuerza la independencia de estas personas y puede hacerse en una residencia o en edificios públicos también. Tenemos que también tener en cuenta a las personas que tienen otro tipo de dificultades y tenemos que también a veces sacrificar el aspecto más decorativo para facilitar la legibilidad de estos carteles y también tenemos que calcular bien la altura de estos letreros. Tenemos que ponerla a 1,2 metros para que garanticemos su buena visibilidad y también tenemos que evitar colocar elementos que aumenten el estrés y la ansiedad. Los espejos son importantes a nivel de las alucinaciones y cuando no los reconocemos en el espejo es mejor no ponerlos y hay que intentar evitar cosas que puedan asustar a las personas o evitar darles pie, por ejemplo, a iniciar conversaciones con la persona que ve en el espejo si son ellas mismas, es decir, evitar este tipo de distracciones. Entonces,
También tenemos que poder cerrar digamos, camuflar las puertas que no queremos que se abran, y también el suelo nos puede ayudar a reforzar los aspectos tridimensionales del edificio. Así también podremos aumentar la confianza a la hora de moverse por el edificio. Pero todavía quedan algunos retos de diseño persistentes. Hace 25 años que estamos haciendo estudios y realmente estamos realizando evaluaciones de diferentes edificios. Les hemos evaluado para ver si estos edificios cumplen con el propósito para el que han sido diseñados. Básicamente, los principales retos son los niveles de iluminación, de luz. En un 75% de los edificios vemos que hace falta más luz, incluyendo luz natural. También a nivel de los contrastes de colores. También vemos a veces frustración en las personas que viven en estos edificios cuando creamos accesos restringidos al aire libre, por ejemplo. También los cambios tonales en los acabados de los suelos. Y también los carteles, los letreros, tenemos que tener en cuenta los problemas de visión y también de equilibrio. Para concluir, la universidad está aplicando un nuevo método de investigación. Es esta aplicación que se llama IRIDIS, que cumple todas estas recomendaciones. Hemos lanzado una versión, la segunda versión va a ser lanzada pronto, la podéis descargar. Y esto es para diseminar la información sobre la demencia, sino también es una aplicación que nos permita realmente identificar los retos a nivel de diseño para poder seguir trabajando para las personas con demencia. Eso es todo. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Elena Marco y, como pueden ver, aunque mi presentación está en inglés, soy claramente española, soy aragonesa. Y llevo 18 años en Inglaterra. Soy la jefa del Departamento de Arquitectura y Construcción en la Universidad de West of England, en Bristol, y miembro del WHO Collaborative Center, que es parte del Centro de Investigación de Sustainable Planning Environments. Normalmente estoy acostumbrada a hacer las presentaciones en inglés, ¿vale? Entonces me entrabanco a veces entre una cosa y otra. Con que me perdonen para empezar y a ver cómo vamos. Yo vengo de un punto de vista más acerca de los modelos saludables, no los modelos de salud, que Leslie y Brian han hablado más. Yo estoy interesada en lo que podemos hacer en los primeros 60 años antes de que la gente tenga demencia. ¿Cómo minimizamos este riesgo y qué tienen que hacer los arquitectos y cómo tienen que cambiar el pensamiento arquitectos y urbanistas para que los espacios que nosotros diseñamos y elaboramos ayuden o minimicen este riesgo? Con que un poco diferente. Y lo que les voy a explicar es el qué es un modelo saludable desde el punto de vista de lo que yo trabajo, por qué son importantes y cómo los construimos. Y les voy a dar unos ejemplos desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista de lo que he hecho yo como arquitecta en mi último proyecto construido con el estudio Field & Clegg Bradley en el Reino Unido. Con que les voy a presentar primero un esquema que hicieron mis estudiantes hace 7 años cuando empecé a trabajar en modelos de salud. Y esto es lo que se llama el National Health Service, que es la NHS Inglaterra, que es la seguridad social. Y me dibujaron esto. En el momento que entras en la máquina hay 3 posibilidades. Te reparan, vuelves a la máquina o te sacan en el ataúd. Uno de los 3. Y esta máquina cuesta mucho dinero de mantener. ¿Con qué hacemos? ¿Qué podemos hacer los arquitectos y urbanistas para no entrar en la máquina? ¿Cómo no entras en la máquina y qué tienes que hacer para intentar de que saquemos la presión
al sistema de seguridad social, o como le llaman en Inglaterra, el NHS. ¿Cómo sacas de esta presión? Y aunque este modelo ahora mismo ha cambiado un poco, pero posiblemente para mí lo que me interesa es que, aunque vivimos más, como ha dicho Brian en su presentación, vivimos menos de forma saludable. Hay entre unos 16 y 19 años en los cuales nosotros viviremos de una manera no tan saludable y tendremos que hacer mucho más uso de la máquina. ¿Y qué podemos hacer nosotros como arquitectos para minimizar el riesgo? En el Reino Unido, 1 de cada 5 niños es obeso antes de terminar la escuela primaria. Y 1 en 4 de estos adultos, es también obeso. Diabetes, fumar, todos estos riesgos que van a hacer que haya más posibilidades de demencia es algo que tenemos uno de los mayores problemas de Europa en este momento en el Reino Unido. Esta máquina tiene muchísima presión. Entonces, nosotros como arquitectos y urbanistas, ¿qué tenemos que construir? ¿Qué hacemos? Pues yo creo que esto es lo mejor. ¿Ustedes qué piensan? Es todo un desastre, ¿no? Esto es barato, esto es muy eficiente de mantener, pero si ustedes piensan en el momento de que esto es lo que normalmente se está construyendo hoy en día en el Reino Unido, esto es lo normal. Es un poco, podría ser depresivo. Por lo tanto, tenemos que mirar a nuevos modelos. ¿Cómo es la arquitectura y el urbanismo que promueve este tipo de espacios, infraestructura, que va a fomentar un tipo de lo que llaman en Inglaterra capital social? ¿Cómo intentas que la gente no quiera salir de casa y salga más de casa, interactive con la comunidad, sea parte de la comunidad, vaya andando a los sitios, utilice el transporte público? Si construimos modelos saludables, si construimos modelos en que hagan la gente andar, modelos en los que hagan la gente salir afuera, jugar, modelos en los que toman el transporte público, modelos en los que crecen su propia comida, modelos en los que hay intergeneracionales, que en los planes urbanísticos no están guetos, son más integrados. Todo esto va a ayudar a reducir ese riesgos de obesidad, diabetes, etc. En el momento que construimos los modelos saludables, vamos a construir también modelos sostenibles. Y esto es posiblemente como yo misma, que vengo de un background de sostenibilidad, he terminado interesada en modelos de ciudad, que son, si diseñas para el well-being, si diseñas espacios saludables, terminarás también haciendo frente a la sostenibilidad. Esto dice, pero ¿qué es importante? ¿Pero por qué los arquitectos y los urbanistas tienen que pensar en esto? Bueno, hoy en día hay muchísima evidencia que nos está diciendo que el built environment, nuestro entorno y cómo lo construimos, afecta todo este tipo de enfermedades. Cuando tú ves ciudades que los ayuntamientos, como Estocolmo, decide como ciudad que va a ser una ciudad non-smoking. Cuando tienes las pólizas y los ayuntamientos, los planes urbanísticos que empiezan a hacer frente a esto antes de que sea demasiado tarde, es cuando las cosas interesantes e innovativas ocurren. ¿Por qué es importante? Porque va a hacer que haga frente a las inequalidades relacionadas con la salud. Va a hacer frente a la obesidad y con todo eso también afectará a la diabetes. Y va a ayudar a que envejezamos más saludablemente. Con que para mí es más importante ver cómo yo puedo educar a la nueva generación de arquitectos, urbanistas, a pensar diferente acerca de la sostenibilidad, pero eso también estar pensando diferente desde un punto de la salud y modelos saludables.
¿Y por qué son importantes? En términos de arquitectura, hicimos una investigación en la cual, no sé si conocéis, los artistas en residencia, que hay mucha gente que va como artistas, hacen de residencia y hacen un tipo de proyecto. Nosotros trajimos a los estudios de arquitectura, a los estudios de proyectos, un Health Practitioner in Residence. Teníamos a alguien, un experto en salud, que venía a hacer las prácticas al estudio de arquitectura. Entonces, miraba a la arquitectura desde un punto de vista saludable, de cómo lo hacemos para que vosotros penséis diferentemente cuando estéis creando vuestros planes urbanísticos o vuestra arquitectura. Y lo miramos desde el punto de vista del life course approach a envejecer, mirando a todos los puntos críticos de la vida del individuo y cómo estos se pueden hacer frente en arquitectura. Para reducir entre los 13 y 17 años en que la gente necesitará utilizar la máquina de la seguridad social. Lo miramos también desde la perspectiva de support communities, de que el problema que mucha gente cuando se hace mayor, como Graham hacía referencia, viven en isolación. Gracias. Con que si viven en una comunidad en la cual tienen las conexiones, entonces este tipo de relaciones completamente cambiará. No es cerrar la puerta de casa porque no quieres ver a nadie, sino estar relacionado con la comunidad en la que vives. Esto ayudará también a las networks que te creas entre las comunidades. Y lo miramos... ¿Funciona? Y lo miramos de esta perspectiva porque lo que pensamos es que cuando tú empiezas a mirar no solamente los modelos de salud, pero es mirar, no sé si se puede hacer esto, es mirar todo este aspecto de mejorar la salud del individuo en términos de minimizar el riesgo. Y cómo esto se puede incorporarse en la arquitectura. Entonces, como decía, lo hemos mirado desde el punto de arquitectónico desde estos tres principios. Porque al final del día, la arquitectura en la cual vivimos y el urbanismo va a tener un efecto importantísimo en el built environment. Por lo tanto, ¿cómo se hace? ¿Cómo haces un master plan? ¿Cómo haces un modelo de salud en el cual tengas unos principios saludables y, por lo tanto, sostenibles? La mayoría de ustedes deben conocer Glastonbury, porque Glastonbury es el festival donde todos los ingleses se van y se ponen las botas, cachuscas, ¿no? Es el granjero que abre las puertas. Pero también es el pueblo donde la familia Clarks, de los zapatos, tenía su fábrica. En esta idea de construir el social capital y todo esto, pues la familia Clark decidió que eran más baratos hacer los zapatos en la India. Entonces se llevó la fábrica a la India. Entonces esto crea un problema en términos de la comunidad, porque los que antes tenían allí trabajo no lo tienen. Entonces decidió hacer un investment en un nuevo desarrollo urbanístico para devolver a la comunidad lo que habían sacado. Lo que habían sacado, ¿lo veis? Y construir un nuevo master plan que seguiría los principios saludables. Honestamente, este es el último proyecto en el que trabajé. Si ustedes miran, la línea amarilla es donde estaba el proyecto, pero si ven el cuadrado en la izquierda, eso es el centro de distribución, ¿vale? Es grande. Y entonces esto es también que en el centro de distribución lo pusieron de vuelta en Glastonbury para crear trabajo y devolver a Glastonbury lo que habían quitado de alguna manera. Y esto va despacio, la tecnología va despacio, Trabajemos no solamente con el arquitecto, pero trabajemos con gente que mira acerca de la infraestructura verde, que mira a quitar énfasis en el coche para que la gente ande más, en mirar que haya espacios cuando diseñas el plan urbanístico, que diseña algo que es
dando vuelta a la comunidad y que cualquier servicio que se necesita en el master plan esté a una mínima distancia o, como se llama, diseñarlo para la ciudad saludable. Voy bien de tiempo, gracias. Entonces, miramos el master plan o el desarrollo urbanístico desde el punto de vista de que la gente no tuviera que utilizar el coche. Desde el punto urbanístico de que hubiera una infraestructura verde que fomentara juego, salida, la gente utilizando los espacios fuera, la gente interaccionando y introduciendo el capital social. Y lo construimos también desde el punto de vista urbanístico de que fuera intergeneracional, no ghetto-based. Y lo que intentamos es pensar en una estrategia no sostenible, sino una estrategia saludable. Miramos los puntos de la Global Ecology, el capital natural que da, la provisión social que hacíamos en términos de lo que lo proponíamos, el acceso y el movimiento para minimizar el uso del coche, el contexto local para asegurarnos de que lo que poníamos en el master plan o en el plan urbanístico no afectara al resto de la comunidad, sino que lo complementara. Miramos también al capital económico, lo que supondría para la ciudad y el contexto, pero lo que también supondría en términos de la gente o los comerciantes independientes. Y luego miramos muy de cerca el proceso. Y estos son algunos de los aspectos que pusimos en put in place para hacer frente a lo que nosotros pensamos una estrategia saludable. Y como veis, cuando estás haciendo frente a la ecología global, tienes que estar pensando en las emisiones de carbono, tienes que estar pensando en el transporte, tienes que estar pensando en el agua, en la sanitación, en los materiales, tienes que estar pensando en el tipo de provisión de casas sociales, la accesibilidad, con lo cual entras en el mundo de la sostenibilidad y el well-being estando intertwined o conectados de una manera importante. Y lo que teníamos que asegurarnos que el master plan, que el plan urbanístico tuviera unas excelentes respuestas a esta estrategia saludable o buenas, y que todo lo que fuera negociable, problemático o inaceptable no se pusiera parte del plan urbanístico. Entonces, la importancia de estar conectado con el jardín, tener tu propio espacio para crecer tus propias... allí en Inglaterra son mucho de huerto, no como en España, pero les gusta poner el huerto. Y luego que el tipo de tipología de casas que proponíamos fueran unas casas saludables en términos de sostenibilidad, espacio para bicicletas, no tanto énfasis en el coche, jardines a todos los niveles, para asegurarnos que todas las actividades que pasan en la casa tuvieran también unos aspectos de desestrés y de que propusieran espacios mucho más públicos, compartidos, pero también al mismo tiempo privados. Y este es el tipo de casas que propusimos. Como pueden ver, todas ellas, a todos los niveles, tenían acceso al espacio exterior con buenas vistas. Aunque había énfasis en el coche, había espacio para bicicletas, porque si no tienes los espacios para llevar a cabo la actividad, no la harás. Y también asegurarnos de que la luz natural y los diferentes niveles estuvieran totalmente conectados con el espacio exterior y con los espacios de infraestructura verde que promueven la diversidad y el well-being. Y estas son algunas de las fotografías de las casas construidas.
Y el otro aspecto que era muy importante es no dar tanto énfasis al coche, pero como ven, algunas de las prácticas todavía no cambian en términos de los espacios sociales cuando fui a hacer las fotos un año después. Pero lo que intenta el tipo de propuesta urbanística es considerar el well-being as the driver o el conductor de un desarrollo urbanístico. Para mí, lo más importante es que todos los arquitectos y urbanistas que yo educo tengan unos conceptos saludables y cuando estudian diferentes contextos, estudian también el contexto o el health profile de la población, en términos de depravación, en términos de fumar, en términos de salud, para entender eso como parte de articular o fomentar la arquitectura. Y espero que haya muchos más sitios como estos en el futuro, en lugar de los fantásticos y típicos sitios que están completamente conducidos por asfalto, bajo coste o baja manutención. Health should be es el conductor de sostenibilidad. Health tiene que estar como elemento primario en la educación de cualquier arquitecto o urbanista, asegurarnos que podemos reducir los riesgos que ocurrirán más tarde en la vida. Muchas gracias. Le doy aquí. Sí, yo creo que está preparado. Vale. Bien, buenos días. Ante todo, quiero agradecer a Sanitas en habernos invitado a la CEAFA, Confederación de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias, el participar en esta mesa de arquitectura e innovación para personas con demencia. La enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia más común. Es un término general para denominar a las enfermedades que ocurren cuando el cerebro no funciona correctamente y causa problemas de memoria, de razonamiento y de conducta. Y quiero que ustedes memoricen estos 3 parámetros: memoria, razonamiento y conducta. Las asociaciones representamos a los familiares que luchan todos los días por recordarles quiénes fueron y representamos también a las familias que en su lucha decidieron cambiar la vida de tantas y tantas personas que sufren y sufrirán una demencia. Cuando a un familiar le diagnostican Alzheimer, quizás lo único que sabemos de ella es que es su nombre y que es una enfermedad muy dura. Lo cierto es que se instaura en el interior de cada uno de nosotros el desconcierto, el miedo, la inseguridad y la desesperanza que produce un diagnóstico como este. El enfermo de Alzheimer va sufriendo un deterioro reversible a medida que va transcurriendo la enfermedad, que trae como consecuencia limitaciones progresivas para el desenvolvimiento de la persona en su vida diaria. Y para él todo lo que ha vivido se va destruyendo ante los ojos de los familiares que lo observan con profundo dolor y tristeza y normalmente con poca ayuda para luchar contra algo que es tan devastador como esto. Desde muy temprano va a estar el paciente incapacitado para sus autocuidados, siendo generalmente la familia quien se convierte en el apoyo de él, y va a ser esta la que realizará durante muchos años y casi siempre de por vida todos los cuidados de diferente índole y que van a ir aumentando y complicándose a medida que avanza la enfermedad.
si la medida de cuidado antes estaba en 13 años, estaba en 7 u 8 años. Calculamos que ahora mismo el paciente de demencia vive diagnosticado por encima de los 13 años y seguro que más. Y el cuidador es la persona que va a hacerse cargo de él y de todas las actividades que él va a hacer. En la enfermedad de Alzheimer, las estadísticas se suben hasta el 90% de las ocasiones. El cuidador es un familiar y vive con él en el domicilio. Nosotros el estudio que estamos haciendo y la investigación son con 260 enfermos que hay en Málaga, en un triángulo, Málaga, Benalmádena y Fuengirola. Son 260 enfermos con 260 familias. Porque la cuestión ¿cuál es? ¿Qué forma y qué características de los espacios domésticos habitados por estos pacientes tienen que ser para que se configuren como estimuladores emocionales, estimuladores sensoriales y estimuladores cognitivos? Y con el objeto de encontrar soluciones que mejoren la calidad de vida y, por supuesto, con la integración de las nuevas tecnologías, ¿no? Uno de los grandes problemas que nos vamos a encontrar... uno de los grandes problemas que nos vamos a encontrar, que nos estamos encontrando a la hora del diseño de la vivienda, es el cambio que la enfermedad produce a lo largo del paciente, lo cual hace que los requerimientos que en el entorno doméstico que ellos necesitan en las primeras fases de la enfermedad son muy diferentes a lo largo de toda ella. Otro de los problemas es los condicionantes que aparecen en los cuidadores principales, que viven con el paciente en el domicilio y que, por supuesto, pues, para ellos la enfermedad les ocasiona unos efectos negativos y un desgaste físico y emocional muy importante. ¿Qué queremos hacer? Que la vivienda tiene también que cuidar al cuidador. Y en la vivienda actualmente está, ¿cómo le diría yo? Pues muy mal adaptada, la accesibilidad es muy errónea, los espacios son pequeños, existe demasiada compartimentación, es muy rígida, existe una dificultad en la adaptación del espacio y, por lo tanto, una nula progresividad espacial. Pero también existe una nula progresividad técnica, porque las posibilidades de incorporar las nuevas tecnologías que permita, pues yo qué sé, pues distribuir posteriormente mediante sistemas pues lo suficientemente flexibles y variados que correspondan pues, a todas las necesidades que tiene tanto el paciente como el cuidador, pues es muy complicado. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a medida que la enfermedad vaya avanzando, la vivienda se tiene que ir adaptando a las nuevas necesidades. Y hasta ahora todas las recomendaciones que le hemos dado a los familiares normalmente han sido, bueno, pues, y eran de adaptación, por supuesto, a la vivienda, eran siempre de carácter restrictivo, era eliminar los muebles, eliminar esto, o reducirlos, cerrar habitaciones, evitar alfombras, adaptación de los baños, reemplazar revestimientos en paredes y suelo, vigilar, bloquear o colocar carteles con notas, señalizar puertas, instalar calendarios, relojes y tal. Es obvio que las viviendas tienen que ser seguras, tienen que tener una iluminación adecuada, tienen que reducir la desorientación, tienen que cumplir toda la normativa de accesibilidad, etcétera, etcétera. Partiendo de todo esto que hemos hablado,
y todas las recomendaciones y todas las normativas que tenemos que llegar a que nuestro objetivo sea que la vivienda sea que estimular, orientar y ubicar. Y, por tanto, retrasar el avance de la enfermedad para convertir a la vivienda en una herramienta imprescindible para el tratamiento terapéutico. Las propuestas que hemos son numerosas, pero como tenía muy poco tiempo, pues la propuesta de diseño de un modelo de vivienda adaptable deben de partir de determinar qué superficie y qué espacio mínimo tiene que ser el más idóneo tanto para el paciente con demencia como para su cuidador. Una definición de lo que son superficies usadas y usables necesarias según el grado de deterioro cognitivo. Una definición de los espacios que son agradables y desagradables. La jerarquía de los espacios privados y comunes, dormitorios, salones, baño, cocina. La aplicación de la tecnología para el control del entorno en función de los síntomas específicos que existan. Definición de la luz idónea que el paciente con demencia necesita, el contraste, la intensidad lumínica, la medición de luz natural, luz artificial, medición de la temperatura idónea según en la zona climática que el enfermo se encuentre. Realizar pues, un entorno seguro, sin obstáculos, que prevenga caídas, accidentes, asegurar el grado de intimidad, esto es muy, muy importante. Pero, sin embargo, hay que dejar que ellos guarden un especial valor para el paciente, que lo estimule en las fases avanzadas. Hay que establecer estímulos visuales, auditivos, táctiles, espaciales, mediante objetos, sonidos, olores. Nos hemos encontrado también, hay que facilitar una cierta actividad física. Nosotros recomendamos que al principio la vivienda, pues el dormitorio y el salón tiene que estar en la punta opuesta para que el enfermo deambule, pero sí que al final de la fase todo tendrá que estar una cosa al lado de otra. Es recomendable la cercanía del estar dormitorio y baño, ¿no? El binomio del cuidador-paciente va a convivir por encima de los 13 años, como he dicho antes, en el domicilio, en su vivienda. Y estos 3 parámetros que les dije antes, memoria, razonamiento y conducta, van a ir alterándose a medida de que la enfermedad vaya avanzando. Y como consecuencia de todo esto, la vivienda, que va a ser el espacio en donde ellos van a estar el mayor tiempo viviendo y que en ella se van a realizar prácticamente todas sus actividades cotidianas, no puede ser una limitante para ello. El diseño de la vivienda tiene que ser de tal manera que ésta se vaya adaptando a las necesidades que vaya teniendo el paciente y el cuidador a lo largo de su enfermedad, cuando el enfermo vaya perdiendo memoria, perdiendo razonamiento o cambiando su conducta. Para terminar, yo creo que la arquitectura puede y debe lograr un equilibrio entre lo tecnológico y lo físico. Solo les quiero decir que la demencia se está convirtiendo en uno de los problemas sociosanitarios más serios de una sociedad que envejece cada vez más, que es la nuestra. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Primero y ante todo, muchas gracias a Sanitas por la invitación a participar en esta jornada. Bueno, es un honor poder ser parte de ella.
Yo soy María José Moreno, soy arquitecta y bueno, tengo varios frentes abiertos, digamos, en este momento. Quizás antes de empezar, un poco para que entendáis cómo he terminado aquí, contaros en 4 frases un poco mi recorrido. Tengo más de casi ya acercándome a 20 años de experiencia en el mundo de la arquitectura, muchos de los cuales al principio fueron como arquitecto generalistas. Sí. Y bueno, en un momento dado empecé a trabajar en una empresa sociosanitaria donde yo era la única arquitecta entre 900 personas casi de plantilla, ¿no? Era un poco ahí una especie de alien casi. Y la verdad que aquello me supuso un punto de inflexión porque hasta entonces yo la arquitectura me la había planteado como, bueno, pues un poco como te enfocan en la carrera, ¿no? Me conocía muy bien toda la normativa, todo lo que debía de cumplir para que un baño fuese accesible, pero nunca me había planteado como una persona utiliza todos esos recursos, ¿no? Y el día que primero me preguntaron, ¿y tú sabes si una persona que va, una usuaria de silla de ruedas, cómo utiliza todas estas barras y apoyos que tú estás poniendo en este baño? Pues ahí me hizo recapacitar mucho, ¿no? Y bueno, de ahí hasta hoy en día casi. Bueno, yo tengo una pequeña empresa que se llama Errotu, soy socia fundadora y nosotros desarrollamos entornos terapéuticos en esta empresa. También soy docente en un máster de gerontología donde imparto una asignatura que es evaluación de entornos desde la accesibilidad y la adecuación ambiental, y soy patrona en la Fundación Auvisha y responsable del área de entornos. Entonces os voy a explicar un poquito qué hacemos tanto en Errotu como en la Fundación Auvisha. En Errotu creamos entornos terapéuticos para las personas con demencia, ¿no? con el objetivo de mejorar la calidad de vida, que como ha explicado muy bien Graham antes, la diferencia entre calidad de cuidados y calidad de vida. Nosotros siempre planteamos los entornos como parte del sistema de atención, ¿no? Dentro de lo que denominamos terapias no farmacológicas, igual que hay pues, terapias de reentrenamiento de la memoria o musicoterapia o animal terapia, pues nosotros los entornos los planteamos como una terapia no farmacológica más. ¿Y cómo lo hacemos? Para nosotros es muy importante el cómo se hace, ¿no? Tanto casi como el qué. Lo hacemos siempre colaborando con los propios gestores de los centros cuando actuamos en centros, con los propios cuidadores, con las personas que están en el día a día ahí, ¿no? Y con los propios usuarios también, con el grado de participación que pueden aportar. Porque creemos que si la solución final no la creamos entre todos y entre los propios usuarios que van al final ser los que disfruten o padezcan los espacios que estamos generando, pues mal vamos en el planteamiento, ¿no? En este punto, quizás también hacer hincapié en que cuando hablamos de entorno, nosotros entendemos el entorno en el amplio sentido de la palabra, no solo la arquitectura, que también no solo la escala de un edificio, su configuración espacial, la distribución de sus espacios, sino también todo lo que tiene que ver con la adecuación interior, ¿no? Todo lo que tiene que ver con acabados, con colores, con mobiliario, que es muy importante, con la distribución de ese mobiliario. Y también el entorno sensorial, ¿no? que ya muy bien han explicado anteriormente, todo lo que tiene que ver con olores, con ruidos, con luz, que es tan importante. Incluso también el entorno social, porque lo que nosotros configuremos en espacio tiene que facilitar esas relaciones sociales que son tan importantes para los seres humanos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de entorno, tenemos que tener muy presente el amplio sentido de esa palabra. A ver, sí. Ahí, ahora. Bueno, se lleva décadas investigando, ¿no?, qué papel pueden jugar los entornos dentro de las terapias no farmacológicas, como Leslie ya explicaba anteriormente, entendiendo qué partes de esos entornos pueden suponer una barrera o pueden crearnos malestar y qué elementos nos pueden producir bienestar y ayudar a nuestra calidad de vida. Al final, los objetivos es contribuir a minimizar el efecto que las demencias tienen en las personas, ir compensando de alguna forma las limitaciones que las personas van teniendo, ir adecuando esos entornos para ir compensando esas limitaciones y reformar los comportamientos positivos, pues poder contribuir a que las personas tengan menos agitación, menos estrés, menos dependencia, etcétera. Bueno, el Alzheimer, como acaban de explicar también, afecta a todo, ¿no? Afecta al pensamiento, a la orientación, a la comprensión. Esto conlleva a las personas que padecen Alzheimer o demencias a una disminución del control emocional y el comportamiento social.
Al final, esto simplemente explicado, la teoría de la evaluación ambiental lo dice: a menor capacidades de las personas, mayor es la influencia que un entorno tiene en ellas, ¿no? En una persona que padece demencia, a medida que va avanzando la enfermedad, el entorno se vuelve pues, todavía más importante a la hora de compensar esas limitaciones. Llegan a tener muchísimos problemas para comprender, no solo para orientarse, sino para comprender los espacios, y son mucho más vulnerables a los entornos, ¿no? Por eso es necesario humanizar las construcciones para que el diseño influya positivamente y no negativamente. Y bueno, trabajamos tanto en Errotu como en Fundación Avisha en básicamente los mismos principios que Leslie ya ha explicado anteriormente, ¿no? Y que, bueno, por mencionar algunos, en maximizar la orientación, y no solo con simbología, sino utilizando todos los recursos que pueden estar a nuestra mano, ¿no? Como el hacer espacios reconocibles, el utilizar olores para favorecer la orientación, el utilizar colores. Otro aspecto fundamental es proveer espacios para la deambulación asociada a la demencia, ¿no? Espacios que sean seguros, que sean estimulantes, que las personas se animen a hacer esos recorridos, ¿no? La estimulación sensorial, que también se ha mencionado, ¿no? Y que probablemente luego ahora en la mesa tengamos oportunidad de profundizar un poco más en estos principios. Y bueno, y ahora para presentaros la Fundación Avisha, de la que soy patrona. Es una fundación muy joven, llevamos un año en funcionamiento. Se presentó, de hecho, empezamos a finales de año 2016 y se presentó al público en enero de 2017 en el Ayuntamiento de San Sebastián. Surge de la mano de AFAGI, de la Asociación de Familiares y Amigos de las Personas con Alzheimer de Guipúzcoa, que lleva una trayectoria de más de 25 años ya, y que en un momento dado consideró que era necesario ir más allá del apoyo que ellos prestan a las familias y a las personas con Alzheimer, ¿no? Que se necesitaba, digamos, incidir más en la sociedad para conseguir avances que fueran significativos. Entonces, bueno, creo que se basaba como en 3 propósitos principales: el ir más allá del apoyo a las propias familias, como os acabo de decir, ¿no? Avanzando en el terreno de la investigación social, avanzando en el terreno de la formación, y desarrollando diferentes programas y proyectos transversales que incrementasen un poco la información y activasen también a esta sociedad, ¿no? Para trabajar a favor del Alzheimer y contribuir a crear esas comunidades dementia friendly que también se han mencionado a lo largo del día. Bueno, Fundación Avisha está arraigada en Euskadi, en San Sebastián, pero bueno, nace con vocación de expandirse y de crecer y colaborar tanto a nivel nacional, y bueno, ejemplo de ello es que estamos aquí, como a nivel internacional. Nosotros nos consideramos a nosotros como un polo de atracción de propuestas, que queremos ser una red de redes, ¿no? Trabajamos en red con muchísimos voluntarios expertos, muy transversalmente. El propio patronato de la Fundación es un ejemplo de esta transversalidad, donde bueno, estamos desde médicos, investigadores, abogados, periodistas, arquitectos, un poco cada uno aportando nuestro conocimiento y nuestra visión desde nuestra parcela para tener una visión global respecto al reto que se nos presenta con el envejecimiento y con las demencias en particular. El objetivo último, al final, es impulsar la iniciativa social para hacer frente a este reto, ¿no? Que como los números que nos ha dado al principio Graham son pues, de asustar casi, ¿no? Va a ser el próximo, dicen que es la epidemia del siglo XXI, que cada 4 segundos se detecta un nuevo caso de Alzheimer en el mundo, y cada vez que damos una estadística tenemos que actualizarnos casi, porque día a día es como que se renuevan día a día. Trabajamos sobre 5 ejes transversales, como son el voluntariado experto, la colaboración intergeneracional, la igualdad de género, la innovación social y la estrategia comunitaria. Y en base a estos 5 ejes transversales, este primer año hemos puesto en marcha 6 programas proyecto, que se puede decir, que bueno, van a ritmo diferentes, pero van avanzando todos de ellos. El primero de ellos era crear una carta donostia de las personas mayores y de los afectados por Alzheimer, que se realizó ya y se hizo un congreso de presentación el 20 de octubre en San Sebastián, en el Palacio Cursal, con casi 500 personas asistiendo a él y con muy buena acogida y un alto grado de participación, lo cual bueno, nos ha dejado, la verdad, bastante satisfechos. El segundo programa sobre el que estamos trabajando es el desarrollo de un plan estratégico para el Alzheimer.
no hay ni a nivel nacional ni a nivel comunidad autónoma, tenemos un plan estratégico que consideramos que es muy necesario. Ya vemos que en otros países llevan décadas con ellos, ¿no? Y nosotros llevamos un poco de retraso porque ya tenemos encima el problema y todavía no habíamos desarrollado un plan estratégico. Tenemos el primer borrador realizado y bueno, creemos que para junio de 2018 podremos presentar ya el plan al público. El tercer programa es el entorno urbanístico, que es el que yo me encargo y que os explicaré un poquito brevemente un poco más adelante. El cuarto es el poder crear un portal de conocimientos, información y recursos centralizado, donde podamos acudir directamente para tener conocimiento de todas las áreas, de todo lo que se está realizando a nivel local y mundial, ¿no? en todos los ámbitos que afecta el Alzheimer. El cuarto es una escuela de formación y learning y presencial, que está empezando ya dando los primeros cursos. De hecho, ahora mismo, esta semana, se está realizando un curso para cuidadores en una ciudad de Guipúzcoa y nace con vocación un poco de continuidad y de ir un poco catalizando y concentrando conocimiento y transmitiéndolo. Y el último proyecto-programa es Auvisha Centroa, o el Centro Auvisha, que viene, el nombre de la fundación y el nombre de este centro viene de un caserío que está ubicado en el interior de Guipúzcoa, en un pueblo del interior de Guipúzcoa, que es donde se empezó a gestar esta fundación, de ahí el nombre. El proyecto ambicioso es poder crear un centro de referencia allí para los familiares y las personas que padecen Alzheimer, donde puedan aunarse muchas cosas, ¿no? Desde ir a poder pasar un par de días, respirar, cambiar de aires y que sus familiares puedan estar tratados, cuidados y haciendo actividades, pero también los cuidadores, ¿no? Que necesitan también esos espacios de un poco de libertad a veces, aunar investigación, aunar innovación allí, aunar nuevos productos, organizaciones, empresas que trabajen en torno al Alzheimer y las demencias. Y se ha hecho un primer pasito que ha sido empezar a adecuar a ciertos espacios a criterios casi básicamente de accesibilidad, porque es un caserío que tiene, creo que es del 1300 y algo, o sea que os podéis imaginar que los espacios actualmente no son muy accesibles. Y en el área del entorno lo que al final pretendemos es un poco contribuir al desarrollo de entornos que respondan a las necesidades de las personas mayores y particularmente las personas con demencia. Y lo que pretendemos al final es ser agentes de colaboración y de referencia en este ámbito, ¿no? Hacer un poco de puente entre estos mundos técnicos y sociosanitarios que muchas veces van paralelamente y necesitan de espacios como este que tenemos hoy en día donde unirse y compartir conocimientos y experiencias. Estamos tejiendo una red, igual que con la misma filosofía que la propia fundación, ¿no? Una red donde hemos empezado una primera fase de diagnóstico y análisis de cuál es nuestra situación en nuestro entorno, un poco en relación a entornos y personas con demencia, con el objetivo de crear una estrategia de lo que se necesita para dar respuesta al reto que tenemos y con un último objetivo, digamos, ambicioso de poder crear una estrategia de entornos para una sociedad que envejece, que en muchos países también tienen desarrollado desde hace años y que nosotros todavía carecemos también. Y los resultados de esta primera fase los presentaremos en una jornada que, ahí está puesto enero, pero por las últimas noticias que tengo va a ser marzo, porque será más amable visitar San Sebastián en marzo que en enero, y la que todos estáis invitados, por supuesto, a asistir. Y nada, esto ha sido todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las cuatro. Yo creo que ha sido, como preveíamos, muy interesante tener el punto de vista desde diferentes ángulos sobre una misma realidad. Y yo he preparado una serie de preguntas y, si os parece, voy a lanzarlas de manera abierta para que cada una desde vuestro ángulo, desde un punto de vista urbanístico, desde el expertise del conocimiento de las unidades de convivencia o desde
cualquier ámbito, podamos abordar estas preguntas. Y luego dejaremos también un turno abierto para cualquier pregunta que tengamos del auditorio. Entonces, quizás empezar por... hemos hablado pues, de diferentes aspectos que inciden a la hora de tener en cuenta en un proyecto. Entonces, bajo vuestro punto de vista, ¿cuál creéis que son los factores más relevantes dentro de todo este espectro? Factores ambientales, factores de proporción, de tamaño, de tipología edificatoria, de lo que sea, ¿no? ¿Cuáles creéis, bajo vuestro punto de vista, que son los más relevantes y los que tienen más impacto en el día a día de estas personas, que al final son los que tienen que disfrutar estos espacios? Empezamos, no hay ningún orden ahora, o sea que empezamos cuando queráis. Yo creo que el espacio tiene que ser rehabilitador, tiene que ser seguro, tiene que ser confortable al arquitecto, porque lo que estamos haciendo es estudiar tanto que sea, pues yo qué sé, lo que ellos han estado diciendo del tema de pequeñas ciudades dentro de las ciudades donde haya... O la vivienda, que va a ser el espacio real, físico, que va a pisar el enfermo durante más de 20 años, tiene que tener esos condicionantes primarios, ¿no? Tiene que ser rehabilitador, tiene que ser confortable para él y tiene que crearle seguridad. Ay, perdona. Sí, lo hemos encendido. No. Ah, vale. A ver si tengo... ¿Lo digo otra vez? Pues bueno, lo que he dicho. Sabes que yo pienso que eso, para el enfermo, nosotros que le pasamos, tenemos los enfermos allí en su casa, están en el centro de día y en los domicilios. Entonces, el estudio le estamos pasando lo que ellos quieren. Nosotros hemos puesto a dibujar en fase 1 a 50 enfermos qué les gusta, qué es su dormitorio, por ejemplo. Y no sabemos qué nos dibujan. Han dibujado el dormitorio que ellos tenían, el dormitorio que tienen ahora o el que les gustaría. No lo sabemos. Y como eso vamos y ellos pues lo han dibujado. Y vamos haciéndole el dormitorio, el salón, ¿entiendes? Y vamos ellos creando. Lo que sí sabemos es que ellos prima mucho para ellos el que sea confortable y la seguridad. Tienen que estar seguros porque entonces deambulan, se ponen nerviosos, ¿sabes? Sí, yo creo que quizás, como está diciendo Paloma, pasa quizás por primero entender, ¿no?, ese significado del entorno, el qué les transmite a ellos la seguridad, porque más allá del propio espacio está el factor emocional que las personas tenemos vinculada a nuestras viviendas, a nuestros objetos, ¿no? Entonces, las actuaciones en las viviendas exigirán ciertos parámetros de actuación porque, bueno, ese contenedor emocional está ahí y cuando una persona es trasladada a un centro residencial o así, la actuación debe de abarcar ir quizás un poco más allá, ¿no? En trasladar a ese lugar esa sensación de pertenencia y utilizar todos esos recursos que estamos diciendo para promover esa sensación de confianza y seguridad. Aparte de luego los propios recursos arquitectónicos que son necesarios, ¿no?, para minimizar esos efectos. Pero el entender quizás ese factor emocional es una de las claves, me parece que puede ser para una buena actuación, ¿no? Sorry, there's a delay. I think we've covered the micro. Creo que hemos tocado, digamos, los principales factores. También podemos hablar del baño, si queréis, de los servicios, pero en el Reino Unido tenemos que entender realmente qué es el hogar. Es decir, tenemos que entender los impactos que tienen que soportar también los familiares, cuidadores, y nuestro gobierno ha intentado
identificar las razones que hacen que estas personas mayores vivan solas en casa. Entonces también hay que hacer esfuerzos para mantener el parque de casas, pero también estudiar por qué la gente quiere quedarse en casa. 2/3 de las personas mayores viven en casa en el Reino Unido. Pero todavía no hemos encontrado un modelo adecuado combinado entre la residencia y el hogar. Tenemos otros modelos para reforzar la autonomía y también tenemos cierta polaridad. Es decir, hay las personas que pueden pagarse, pues tener una asistencia en casa, y luego tenemos personas que no pueden permitírselo. Y después también hay un 80% de personas que no están en ningún programa de asistencia. Y es difícil. Y las necesidades de esta población no siempre se cubren. Todavía no sabemos exactamente cómo será nuestro nuevo modelo de asistencia en domicilio. Y también tenemos que poner el acento en las relaciones intergeneracionales en las comunidades, también para mejorar los servicios. Ahora la gente vive en diferentes entornos, diferentes tipologías en el Reino Unido y también en Europa en general. Así que creo que hay una falta de representación de las personas mayores en los planes de urbanismo y en los modelos de viviendas. Y también tenemos que tener en cuenta, digamos, los dos extremos, y no tenemos en cuenta la parte del medio. Iba también a decir algo similar. En el Reino Unido los modelos de vivienda están basados en el marketing y en lo que vende bien, pero no en función de lo que pasa dentro de los hogares. Es decir, lo que hacen es lo que la gente quiere comprar y lo más barato posible. Entonces, los aspectos más importantes que impactarán esa educación y cambiar los comportamientos. If the behaviors no cambian los comportamientos en términos de salud, en términos de sostenibilidad, en términos de entender los modelos de salud y cómo impactan, no sé si es la palabra correcta, pero impactan a la sociedad. Si no cambiamos eso y no tenemos una base que considera esos tremendamente importantes, seguiremos construyendo como construimos, que es por profit, es para detener el profit. Y para mí, una de las cosas más difíciles es no sé si, yo creo que no es instalar, pero bueno, instalar unos conceptos de éticos y profesionales en los arquitectos, en los urbanistas, y también de una manera u otra la gente que está hoy en la audiencia son la gente committed. Tenemos un entendimiento de lo que pasa, y es como este entendimiento sale de los bordes de los entornos saludables más y pasa a ser importante dentro de currículos de enseñanza nacionales, currículos de universidad, donde esto se empieza a dar mucha más importancia, porque contra más prevengamos, mejor será al final cómo nos comportamos con la gente que sufre la demencia y cómo diseñamos esos espacios. Muchas gracias. Creo que tenemos algún director de una facultad de arquitectura en el auditorio y espero que tome nota de esta sugerencia. Una última pregunta y luego ya damos paso al auditorio. ¿Cómo creéis que, vamos a ver, partimos de una solución usual, que es tipologías de equipamientos que son residencias y centros de día? Pero más allá de estos dos tipos de equipamientos, ¿cómo creéis, con vuestra experiencia internacional o incluso con pilotos que tengamos en estudio, a nivel nacional, ¿cómo creéis que van a evolucionar este espectro? ¿Vamos a tener posibilidad de tener, más allá de que la persona esté en su residencia, otra tipología de centros sociosanitarios o de centros de atención a personas mayores, más allá de estos dos extremos?
No sé si tenéis alguna experiencia, tú que has tenido ocasión de trabajar en otras culturas como en Japón o en otros países, de otra tipología de edificios, ¿no? Hay un proyecto en Londres que es Ouch. ¿Habéis escuchado hablar? Es un grupo de mujeres mayores que viven juntas en una casa. Es un colectivo de mujeres vulnerables que vienen de contextos en los que han decidido no vivir con hombres, para resumirlo, y viven juntas en una casa, en estos grupos, y es un modelo basado en los países escandinavos, pero a nosotros, bueno, lo hemos adoptado en Londres y han adoptado esto porque tienen apartamentos individuales, pero con servicios compartidos. Pero es un proyecto interesante porque en Londres la vivienda es muy cara y han podido demostrar a las autoridades locales que hay una gran contribución social y que la contribución social es mucho más importante que la contribución económica en la comunidad. Entonces, el impacto social realmente es muy importante y también, bueno, tienen los apartamentos, pero luego también en esta zona se han ofrecido nuevos servicios, como por ejemplo servicios de transporte para ir al hospital, los servicios sociales de apoyo. Y creo que en nuestros modelos arquitectónicos tenemos que también entender cuáles son los drives que necesitamos en nuestros proyectos. Y también tenemos que tener en cuenta que si la persona que está enferma puede tener esta red de apoyo alrededor, va a tener impactos muy positivos. Este es un modelo, por ejemplo, que estamos implantando en el Reino Unido. Gente que elige vivir con personas de mentalidad parecida. En Japón, el modelo en el que trabajamos en el proyecto de Tokio era un gran master plan con zonas de residencia para familias y profesionales y también apartamentos para personas que vivían solas, jubiladas, y también tenían varios centros de día, también guarderías en la comunidad y también la universidad también estaba implicada. Bueno, un modelo con muchos servicios, con mucho apoyo. Y es un modelo que se hizo muy popular en las personas de 50 o 60 años. Es un modelo fresco que estaba bien conectado con el metro, con las infraestructuras de Tokio, facilidades para ir a servicios, a la ópera, etc. Y también guarderías. Entonces las familias también podían vivir más cerca de sus parientes mayores. El acceso estaba mejorado, pero las personas mayores conservaban su autonomía al mismo tiempo, aunque tenían a los familiares cerca. Y entonces podemos ver cómo el entorno construido ha mejorado la calidad de vida de las personas allí. Los modelos económicos influenciarán muchísimo si otros modelos aparecen en términos de centros de día o residencias. En el momento que la gente no pueda pagar el coste o los costes asociados con las residencias, entonces modelos híbridos posiblemente aparecerán. Y yo creo que todo esto será más conducido por cuánto o cómo las familias pueden pagar los costes relacionados con residencias o healthcare, o como lo quieras llamar. Y yo creo que entonces veremos que las cosas empezarán a cambiar y las casas normales terminen más adaptadas a esas necesidades. Pero yo creo que el coste, y depende de cómo esté en la situación, yo en mi futuro yo creo que yo ya estoy, como dicen en Inglaterra, totally screwed en términos del cuidado, porque estamos afectados no solo por el coste o los modelos económicos en términos de lo que pagas por residencias, pero luego tienes todos los costes asociados, las pensiones. No sabemos si vamos a tener pensiones o no pensiones. Todo esto va a ser completamente cambiar los modelos que conocemos hoy en día. No
no solo quizás el factor económico que también, ¿no? Sino los propios factores sociales, ¿no? Los cambios que se han dado en la sociedad, cambio del rol de la mujer, el descenso de la natalidad, la dispersión de las familias, no nos van a permitir mantener el sistema como hasta ahora, ¿no? Del cuidado en casa basado en el cuidado familiar o la residencia. Y las propias personas también demandan nuevas formas, ¿no? Por eso sistemas como el cohousing, que ya tenemos ejemplos en España, o el sistema de edificios con usos y usuarios mixtos, como estaba describiendo Leslie, que también tenemos algún ejemplo ya. Yo creo que no va a haber otro remedio que proliferar, ¿no? Otras formas de convivencia. Y bueno, un ejemplo, yo por ejemplo la semana que viene tengo que ir a un pueblo de Guipúzcoa a dar una charla por iniciativa de una asociación de jubilados que quieren saber qué alternativas tienen, aparte de su propio domicilio y una residencia, porque se ven, ahora están muy bien todos, rondan los 65 años, están económicamente, todavía esa generación económicamente está muy bien, pero ven que, pues que todavía tienen otros 20 años por delante y no saben cómo se van a encontrar y quieren saber qué alternativas tienen. Entonces, esa es la sociedad que nos viene también, ¿no? Entonces vamos a tener que dar respuesta a ello, sí, seguro. Hombre, yo creo que del modelo desde el año 95 que creamos los centros de día, ahora ha cambiado de que las familias lo que piden que sean específicos, ¿no? O sea, y yo creo que eso también lo van a tener que hacer las residencias, crear alas específicas para demencia, eso por un lado. Y luego yo creo que, sobre todo donde yo me muevo, que es Andalucía, la familia ha sido muy reacia a llevar a los enfermos a la residencia, quería tener el domicilio, pese a que la calidad del cuidado a veces era malísima. Yo soy cuidadora, ¿no? Pero era mala, pues por las circunstancias que había. Y sí, la familia cada vez más contempla el tema de la residencia. De hecho, yo creo que en Andalucía estamos ahora en un 50%, que eso hace 15 años era impensable. Los costos, por supuesto, pero yo siempre pienso que la Administración tiene que tomar carta en el asunto de esto. Muchas gracias. Sí, si alguna persona quiere hacer alguna aportación. Buenos días. Mi pregunta es rápida. ¿Cómo involucrar a las personas que viven con demencia en el diseño de estas soluciones? Preguntándoles, teniéndolos en cuenta. Porque ellos, por lo menos en las fases iniciales, ellos reclaman el que se les tenga en cuenta. Reclaman que mejor que ellos nadie sabe cómo quieren vivir. Entonces hay que escucharles. Creo que ese es un paso fundamental, por lo menos, ¿no? Y empatizar, empatizar mucho. Sí. Bueno, yo creo que eso por lo menos es fundamental. No sé qué opináis. Sí, se han probado métodos utilizando una mezcla de las opiniones de las personas con demencia, sus familiares, y creo que han dado ideas muy interesantes. El hecho de tener espacios abiertos con soportes para caminar, también garantizar que no se obstaculiza el movimiento. Creo que las personas con demencia tienen que tener una voz en la investigación, y uno de los retos es cuando avanza la demencia, tenemos que entender cómo ellos van a interpretar este entorno, porque obviamente para ver las cosas necesitas buena vista, pero también una capacidad cerebral para interpretar las cosas. En la investigación, sobre todo, pensamos en las principales fases con los familiares, y sé que hay algún software de realidad virtual también que la gente puede utilizar más adelante en la enfermedad para recrear cómo es tener demencia. Y una de las dificultades con esto es entender qué están viendo y qué están percibiendo. Y obviamente todo esto, cuando vives con una persona así, te aporta mucho más. Entonces sí,
siempre tenemos en cuenta a las personas con demencia en nuestra investigación y tenemos algunas herramientas para apoyarnos, pero a medida que la demencia avanza puede ser más difícil hacerlo. Y también tenemos que hacer más investigación en este sentido. Antes he mencionado que, bueno, que tenemos ahí ese proyecto ambicioso de generar. El primer paso que hicimos fue una jornada de participación con personas con Alzheimer y familiares y cuidadores profesionales. Teníamos un poco ese espectro para primero analizar qué es lo que ellos soñaban con tener en ese edificio, ¿no? Qué usos querían darle, ya más allá de luego transformarlos de una forma adecuada arquitectónicamente, siguiendo todos los principios que tanto la evidencia científica nos marca ya. Y bueno, pues los resultados la verdad es que fueron interesantes, vamos a decir, sí, porque lo que las personas con Alzheimer buscaban no tenía nada que ver con lo que nosotros quizás a priori podíamos imaginar, ¿no? Ellos buscaban espacios lúdicos, donde pasarlo bien, donde buscar esa sonrisa que decía Graham, ¿no? Tan importante a veces. Bien, con todo el trabajo que estamos realizando con los trabajadores, evidentemente nos hemos dado cuenta que hay que tener espacios vivos para el intercambio informal, pero también hay que tener espacios tranquilos, ¿no? Para cuando haya también necesidad de momentos de paz. No solo los espacios, sino también las actividades que tenemos en los espacios es muy importante. No solo con demencia, sino la gente con demencia y enferma y también como todas las personas, ¿no? Que han sufrido mucha depresión y que, bueno, tienen posibilidades de jugar durante la tarde y ver cómo la interacción cambia y lo que pasa, ¿no? Yo no pienso que sea solo el espacio, sino que va también de las actividades que se producen en esos espacios con esa gente y cómo se realizan los intercambios también es muy importante. ¿Inglés, español? Buenos días. Solamente quería hacer una pregunta. Es referente a la temperatura. Se ha hablado muchísimo pues, de entorno pues, donde vivir, pero hay un estudio sobre si prefieren pues, que sea pues, mayores temperaturas, menores, si quieren notar el invierno, si quieren notar el verano, si prefieren temperatura uniforme todo el año. ¿Cuál es el comportamiento óptimo para que se sientan mejor en este sentido? Gracias. Bien, puedo hablar respecto al Reino Unido, ¿no? Seguramente el clima va a ser distinto que aquí, ¿no? Se trata de un equilibrio porque la temperatura puede aumentar los niveles de humedad y sabemos que evidentemente cuando no hay humedad suficiente puede causar obstrucciones respiratorias y también el equilibrio entre el punto de la humedad relativa interna es vital, ¿no? Y también puede haber la aparición, por ejemplo, de algún tipo ácaros y cosas así cuando hay demasiada humedad. Se recomienda 24 grados, 3 grados más de los con los que yo me siento cómoda, pero bueno. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Creo que ahora